Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos una vez más en nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde estamos juntos aprendiendo a ser iglesia. Uno cree que es algo fácil, es algo que se da naturalmente, pero resulta que tenemos tanto que aprender que le damos gracias al Señor que nos dejó el testimonio de los primeros cristianos, de sus primeros testigos. Y antes de comenzar, como siempre, vamos con la pregunta boba de la tarde. Y para eso yo quiero preguntarles a todas. No me mire con esa cara, Angélica, no me grite con esos ojos, hágame el favor. La pregunta boba de la tarde de hoy, de la tarde-noche de hoy, es, ¿a ustedes quién las ha motivado durante toda su vida a seguir? A pesar del rechazo, a pesar de cualquier adversidad, ¿qué las ha motivado a ustedes a no rendirse ante el rechazo, ante las críticas, las burlas, la oposición, lo que mucha gente ha tratado de hacerles? ¿Por qué ustedes no se han rendido? ¿Qué las motiva a seguir? Los que nos están acompañando por Facebook, por favor, no dejen de comentar. Entonces, nos cuentan qué los motiva a ustedes a seguir. Pau. Bueno, yo creo que una de las cosas que más me motiva a mí a no rendirme y quedarme ahí achicopalada es como demostrarme a mí misma, o sea, que sí puedo, y también demostrarle a los demás también, porque eso también me gusta, como que, tú me ofendiste, pues no, voy, o sea, pero ante todo es como demostrarme a mí misma, porque si he pasado por otras dificultades y yo he visto que he salido adelante, que han mejorado las cosas y que aún con rechazo y todo eso, más adelante se ha visto un mejor panorama. Entonces siempre me voy a esos tiempos y a esos recuerdos y digo, bueno, esto pasó, esto también pasará y vamos, echemos para adelante. Y sobre todo como que demostrarle, aunque me duela eso, demostrarle a otra persona, no me dolió, no me importó, o sea, algo así. Ok, gracias, Pau. Creo que es como un conjunto de elementos, no es una sola cosa, sino como un conjunto de elementos, de emociones. Ok, buen punto ese, gracias, Pau. ¿Qué dicen Angélica, Clarita? Cuéntenos. ¿Qué las motiva a ustedes a seguir a pesar de cualquier adversidad que se presente? Clarita está poniendo con el micrófono. Bueno, a mí me motiva que tengo que esforzarme para, así haya un rechazo, así de pronto haya una burla, así, bueno, pase lo que pase, lo que me motiva es que, pues que tengo que seguir adelante, pase lo que pase, y ser fuerte en el sentido de que no puedo dejar que la debilidad se que la debilidad me agobie, dice mi esposo. Ok, pero ¿por qué no? Eso siempre es una opción. Rendirse es una opción, ¿sí o no, Tiberio? ¿Sí o no? Rendirse siempre es una opción. Uno se puede rendir y no puede decir, no, yo no sigo en esto. ¿Por qué tú no te rindes? ¿Por qué no te has rendido en las situaciones donde has sentido que el reto es grande o que el rechazo, la burla, todo es grande, es demasiado? ¿Por qué no te has rendido? Porque sé que sí, otras personas lo han podido hacer porque yo no lo puedo hacer. Entonces es como una comparación. Yo también tengo las mismas cualidades que otra persona, tengo las mismas capacidades, las mismas cualidades y puedo hacerlo también como lo hacen otras personas, yo también puedo hacerlo. Ok, vale, gracias, Angélica. Gracias. ¿Qué dice Karina?
Yo me hago a mí misma. Primero yo. Y a veces busco apoyo en amigos. Pero principalmente lo que me motiva no es los que ya lo lograron, sino los que están detrás de mí, no sé, mis hijos, o sea, dejarles ese ejemplo de entereza, de que aunque la situación agobie, pues salir adelante. Creo que esa es mi mayor motivación del día al día. Ok, yo les voy a confesar algo. A mí lo que me motiva es el ego. Un orgullo, yo tengo un ego de este tamaño que me dice, si se rinde la mato, la aplasto. Y como es tan grande, entonces me va a aplastar. No, en realidad, a mí, yo lo reconozco. Y un poco como Pau, a mí sí, que me voy a qué, no, yo sí voy a poder, punto. Y voy a poder como sea. Entonces, por eso yo no me rindo. Y mientras más oposición veo, se carece y es así como que no le voy a dar el gusto de rendirme. A ese hijo de tantas o lo que sea, no le voy a dar el gusto de rendirme. Y mire que a veces la oposición es fuerte, ¿no? Entonces, pensando en esas cosas, ya llegamos a Hechos 14, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Ya hemos avanzado hasta Hechos 14 y por favor vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Ay, pero vamos a dejar que Edward hable. Edward, cuéntanos qué te hace a ti mantenerte firme y no rendirte a pesar de adversidades, de críticas, de burlas, de oposición. ¿Qué te hace a ti no rendirte? Bueno, pues la verdad es que yo me rindo muy fácil, ¿sí? Creo que estoy acá sencillamente es por la misericordia de Dios que Él coge y lo levanta, pero yo en realidad soy como el de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, entonces pues es lo que yo oro siempre, que el Señor pues me sostenga, porque yo la verdad no puedo. Y lo que pronto así como que y me hace es como, bueno, la esperanza eh, pues en estar con Él en su reino. No, pero no te me pongas tan lindo, tan espiritual que te va a salir la aureola de las alitas de ángel, entonces, y el arpa, ¿tienes el arpa ahí? Sácala de la gaveta. No, te estoy hablando en toda tu vida, en la universidad, cuando estudiaste, cuando me imagino que muchos te dicen, no, tú no vas a poder con la carrera, no, tú no vas a poder hacer esto. A ver, ¿por qué tú no te has echado a morir? En todo, en toda tu vida, en todas las áreas de tu vida, ¿qué hace que tú no te rindas? Esa pregunta está dura, no sé. A veces hago las cosas porque toca. Digo, no, pues pucha, toca hacerle, ¿no? Hay que hacerle, ¿sí? Entonces como por eso, o sea, es muy triste. Sí. No, pero está bien. Si eso es a ti lo que te motiva porque toca, pues yo creo que porque toca es mejor motivación que por orgullo, creo. Entonces, listo. Pensando en esas cosas, vamos a capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer, porfa, del versículo 1 al versículo 7. ¿Quién quiere leer? ¿Quién dice yo? Gracias, Angeliquilla. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo
Angélica, ¿cerraste el micrófono o se te cerró el micrófono? Se te cerró el micrófono. Desde el versículo 5, porfis. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Gracias, Angeliquilla. ¿Quién quiere hacer una oración para comenzar? Porfa. Gracias, Pau. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Una vez más estamos aquí todos reunidos porque queremos conocer acerca de ti, queremos la guía de tu Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos enseñe y para que no nos quedemos solamente con ser oidores, sino hacedores. Instrúyenos y háblanos a través de tu Espíritu Santo a todos. Amén. Amén, gracias, Pau. Entonces, bueno, nos toca recordar de dónde viene toda esta historia. Si es que tiene relación con lo de antes, ¿qué dicen ustedes? Pau. Bueno, lo que recuerdo fue que Pablo estaba predicando en una sinagoga, creo fue. Primero había tenido mucha aceptación y entonces como que le dijeron, bueno, pues después seguimos con todo esto, pero ya en la próxima reunión donde estuvo Pablo, ya ahí no tuvo como que mucha aceptación y parece ser que algunos judíos como que tuvieron envidia de todo lo que él estaba diciendo y entonces como que fue que los sacaron, los echaron de allí. O sea, es lo que más o menos recuerdo que se había presentado esa, o sea, me quedó mucho esa situación que primero sí te aceptaron, ya después no, por envidia y chao. Ok, gracias, Pau. Sí, durísimo eso. ¿Alguien quiere agregar algo más a esto? A lo que nos acaba de contar Pau. ¿Algún otro detallito que les parezca importante? Claro. Sí, pues la semana pasada hablábamos de la envidia que sintieron los judíos cuando la multitud le rogaba a Pablo y a Bernabé que volvieran la siguiente semana, que querían seguir escuchando la palabra de Dios por medio de ellos. Entonces fue tanta la envidia que convencieron a gente importante pues, para que los corrieran. Y cuando esto pasa, Pablo y Bernabé hacen lo que habían aprendido, de sacudir el polvo de sus pies, se van de ahí, de ese lugar, pero antes de irse, pues ya dejan una iglesia y dejan hermanos, dejan iglesia, y luego también terminábamos diciendo que los que se quedaron ahí fueron llenos del Espíritu Santo, pero dice que salieron de ahí y se fueron a Iconio, que es ahora donde vamos a ver qué fue lo que pasó cuando llegan ahora a Iconio. Gracias, Clarita. Gracias, Pau. Hay algo bien importante en esto. O sea, ellos, como nos decía Pau, primero fueron bien recibidos, queridos, acompañados. Por favor, hermanos, si ustedes quieren agregar algo, estaban en la sinagoga de los judíos, donde habían judíos y prosélitos, o sea, personas que no eran judías, pero querían convertirse al judaísmo. Y al oír el mensaje quedan todos fascinados, pero a la semana siguiente toda la ciudad estaba ahí. Y eso les dio un mal genio a todos, una envidia. Como dice Clarita, empezaron a instigar a la gente. Oiga, estos como que no. Y empezaron a hablar mal de ellos. Y dice en la escritura que levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos se sacuden los pies, pero es que esta gente es terca. Esta gente es terca. ¿Y qué nos sigue contando Lucas en el versículo 1?
Dale, Pau. Bueno, me da me llama la atención porque fíjate que a pesar de que ellos, o sea, la forma como lo sacaron de allá, pero al mismo tiempo a ellos los alentaba porque habían creyentes que sí les estaban creyendo y que les estaban como que prestando atención. Y entonces se dirigen a otra, ay, yo casi no me veo, o sí me veo ya. Sí, yo te veo. ¿Sí? Ah, bueno. Y entonces se van a otra ciudad que es Iconio y entonces otra vez, imagínate tú con el mismo, pues con el mismo cuento, hablarles a más judíos de la vida eterna y saber que pues que les podía pasar eso, porque de pronto a veces uno dice, no, hombre, otra vez, imagínate, me van a echar, quién sabe qué nos puedan hacer, nos pueden aceptar. Pero pienso que ellos, o sea, les importaba si fuera una sola persona, ¿verdad? Que aunque así fuera una sola persona que creyera, porque mira que ellos siguieron, ahora caigo en cuenta porque la pregunta que tú haces, que uno insista, porque, que hay que no te detiene. Y ellos van a Iconio a seguir con con ese mismo mensaje, a pesar de lo que ya les había pasado y que les podía volver a pasar nuevamente acá también, que era lo más factible, pero también creo que ellos también tenían la certeza de que así fuera una o dos personas que creyeran con eso iban a hacer mucho. Entonces eran persistentes. ¿Qué es lo que ustedes han sido persistentes? ¿Por qué qué es lo que los motiva? Ellos tenían una motivación así bien tremenda. Gracias, Pau. Gracias por todo ese análisis. ¿Qué dice Angélica? Y que no sabemos de qué manera hablaron ellos, de qué manera hablaron para haberlos convencido para que ellos hubieran creído. Buen punto, Angélica. En esta ocasión, aquí en Iconio, Lucas no especifica qué fue lo que dijeron. Sin embargo, ¿habrá alguna forma de inferir, no sé, especulemos un poco? ¿Qué predicaban los apóstoles? Hasta los últimos 13 capítulos que hemos visto, los 13 capítulos anteriores, ha variado mucho la predicación de los apóstoles. ¿Qué dicen ustedes? Ha habido cambios radicales, incluso entre lo que predicaba Pedro, lo que predicaban Pablo y Bernabé. ¿Ustedes han notado diferencias sustanciales? Pues yo creo que no, porque ellos lo que vienen es como hablando de, bueno, primero a quienes mataron, ellos explicándoles a quienes habían matado, pero les hablan del perdón de pecados, de que resucitó, y hacen mucho énfasis en que Jesús está vivo y que los que crean van a recibir el Espíritu Santo y acerca de la vida eterna. Entonces, me imagino que relacionando con lo que dice Angélica, él debe venir. Me imagino que allá también se puso a hablar, miren, ustedes no creyeron en Jesús, que Él era ese Mesías que tanto habíamos esperado y Él resucitó y ahora nos dejó el Espíritu Santo. Nuestra vaina, claro, con razón lo cogieron y pues lo sacaron porque ellos sabían a quién habían crucificado. Ellos tenían que saber todo lo que había pasado. Entonces, Okay. Sí. Algo más, Pau, qué pena que te interrumpí. sí, también pienso que ellos debieron haber conocido todas las señales que el Señor Jesús hizo, todos los milagros. O sea, él fue una persona que su ministerio duró 3 años, pero que se hizo muy popular entre todos ellos. Entonces, es como recordarles a ellos nuevamente esa herida, esa cosita ahí como ardiéndoles de por qué no creyeron y lo que permitieron que pasara. Ok, vale, gracias, Pau. Doris, ¿tú querías decir algo?
Que Doris subió la mano y la bajó. No sé si está haciendo la ola. ¿No, Doris? No, que estoy un poquito enfermita, estoy metida en mi camita. Ups. No, pues bajé la mano, mi Adri, ¿cómo estás? Porque la respuesta, lo que quería opinar y es lo que, o pues no opinar, sino recordar lo que nos dice la palabra. Paula Ajá. está citando la primera predicación de Pedro, que les invita a que se arrepientan y reciban el perdón de pecados. Y se refiere al Jesús que mataron, crucificaron, pero que resucitó. Ese es el que nos ha traído el perdón de pecados. Entonces, la predicación no debe cambiar, ¿no? Esa es la que está como testimonio en los libros de los hechos y pues en la actualidad. Eso es lo que predicamos. Vale, gracias, Doris. Entonces, fíjense algo. Bueno, no sé si Angélica, Clarita o Edward quieren comentar algo más. ¿Ed? Pues yo quería como preguntar, por ejemplo, Iconio, ¿qué tipo de lugar es? Porque, bueno, creo que ellos no habían ido a Iconio, o sea, es un lugar donde ellos van como por primera vez. Quiere decir, bueno, posiblemente que el mensaje que ellos traen pues hasta ahorita se va a escuchar y ellos van a la sinagoga. Me llama la atención y lo pregunto porque pues una sinagoga, pues ahí dice que habitaban como judíos y griegos, pero yo no sé si los griegos también irían a la sinagoga, pues porque ellos creo que tendrían otros dioses, ¿cierto? Entonces no sé, pero hablaron de una manera es que me llama la atención porque cuando el Señor estaba decían la gente, uy, este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas, pues que son como los conocedores. Y entonces sí, era la manera, o sea, yo me imagino también el mensaje de Pablo y Bernabé con esa valentía y con esa coherencia y con esa autoridad, revelando todas las cosas de las escrituras, pues, uy, tanto que pues creyeron al mensaje del evangelio, muchas personas en la sinagoga. Pues eso es más o menos como la pregunta que quería hacer, como de contextualización del lugar. Vale, gracias, Ed. Ahorita vamos a ver qué dice Pau para ver si pues, le respondemos a Edward. Bueno, yo creería que cuando hablan de los griegos, aquí están mencionando a los mismos judíos que se habían criado por fuera, porque vemos que ellos son como tan recelosos y tan despectivos que solamente, o sea, se creen los más puros los que vivían allí, ahí concentrados, haciendo todas sus prácticas religiosas, y sabemos que cuando hubo, ¿cómo es que la diáspora? La diáspora, sí. Muchos judíos se fueron, pero estos los llamaban griegos porque ellos tenían muchas costumbres adoptadas de las otras, sí, los otros países donde las otras naciones donde ellos se habían criado. Entonces creería que estos griegos pueden ser esto porque están en esas sinagogas ahí coincidencialmente escuchando a ese Dios que adoran los judíos desde acá. Iconio debe ser, si menciona tantos judíos, debe ser en la parte de Judea, de Jerusalén, por allá. Ok, vale, gracias, Pau. ¿Qué dice Doris? Eso que sucede, que ya están en Iconio predicando el evangelio, la palabra del Señor, es el cumplimiento de la misma palabra de lo que dice Hechos 1:8, que cuando venga el Espíritu Santo y reciban el Espíritu Santo, ellos serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el cumplimiento de que el evangelio ya ha salido de Jerusalén, ha salido de Samaria y sigue avanzando. Va por los lugares, porque Iconio ya es un sitio gentil. ¿Sí? ¿No se te oye? Sí, no, ya, no ¿Sí? me regañen, ya me regañó Zoom, No. usted está silenciado. Ay, No, que que se te le está. grita a uno, ¿no? No te estoy regañando, Adrianita. Sino que, Molestando. Entonces, fíjese algo, ahí, esa pregunta de Edward es bien interesante, porque históricamente hay
tenemos que entender que hay dos clases de gentiles. Por un lado, como nos decía muy acertadamente Paola, para un judío de Jerusalén, para un judío de Judea, todo lo que se había salido de Judea era simplemente gentil. No se mantuvieron puros, porque los judíos que salieron en las distintas diásporas, en las distintas dispersiones, por situaciones diferentes, pues comenzaron a hacerse un poco más laxos en cuanto a la cultura, al comercio, a mezclarse con las personas de los lugares a donde ellos estaban llegando. Sin embargo, hay un momento en que ya se habla de judíos, de gentiles, perdón, como lo que en el Antiguo Testamento se va a hablar de las naciones. No podemos olvidar que los judíos también hablaban de su fe. Por eso, recuerden que en Hechos 2, cuando están todos reunidos en el aposento alto aquel día de Pentecostés, habían tanto judíos como prosélitos. Y esos prosélitos son personas que de alguna manera han conocido al Dios de Israel, han conocido a ese Jehová, Yahvé, dependiendo de la traducción que ustedes tengan, va a tener un nombre diferente. Pero habiendo conocido a ese Dios, empiezan a guardar algunos aspectos de la ley, empiezan a convertirse al judaísmo, y puede ser que en esta sinagoga en Iconio hayan tanto judíos como prosélitos, que esos griegos sean prosélitos, personas que han empezado a creer en lo que dice la ley y los profetas. Pero ahora imagínense esas personas que se están convirtiendo en judaísmo, que están empezando a conocer a ese Dios Jehová, y llegan estos locos, Pablo y Bernabé. Y Pablo y Bernabé les empiezan a hablar, yo me imagino que es la misma predicación que han hecho siempre. Lo que ocurrió que para todos es ciertísimo y todo el mundo lo sabe, porque estos judíos que estaban aquí, en esta sinagoga, muy probablemente estuvieron cuando en la Pascua, cuando mataron a Jesús. Muy probablemente ellos saben bien qué ocurrió. Tal vez no sepan toda la persecución que le montaron los fariseos y los escribas, pero yo creo que es muy probable que ellos conozcan toda la historia. ¿Mataron? ¿A quién mataron? ¿Por qué lo mataron? ¿Qué hizo ese señor? Porque además en Lucas nos va a decir que cuando crucificaron a Jesús estaba convocado todo el pueblo. Todo el pueblo tenía que ver cómo mataron, cómo crucificaron a Jesús. Cómo lo condenaron a muerte. Cómo el pueblo gritó, crucifíquenlo. Y yo me imagino que cuando Pablo y Bernabé comienzan a echar el cuento de todo lo que pasó, más de uno habrá dicho, sí, yo estaba ahí, loco, y empezaron todas a gritar, crucifíquenlo. Y yo decía, pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo? Y así ellos empiezan, porque esa ha sido la predicación de Pedro, ha sido la predicación de Pablo, ha sido la predicación de Esteban. ¿Recuerdan lo que hizo Esteban desde el Antiguo Testamento, pasando por todas las escrituras? Todos llegan a lo mismo, lo que le pasó a Jesús y cómo con eso se cumple la escritura. Y entonces, esa debe ser la manera en que hablaron Pablo y Bernabé. Y hablando así, ¿cuál fue el resultado de su predicación? ¿Cuál fue el resultado? Buenas. Gracias, Pau, por dejarme solo. Bueno, que otra vez volvieron y lo rechazaron.
Y entonces lo rechazaron y empezaron a envenenarla. Dice acá en mi versión, dice, o sea, sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles. O sea, a ellos no les bastó, algunos de ellos, porque si dice algunos, quiere decir que otros sí estaban creyendo. O sea, ahí la cosa estaba dividida, ¿cierto? Eso era como cuando Jesús, en el día de las enramadas, que estaba hablando en la fiesta, creo que fue de las enramadas, que había toda la multitud decía, estaban como divididos, ¿será este, no será este? Entonces, acá también estaba pasando algo con este mensaje que estaban dando de Jesús, algunos como que sí, algunos como que no. Pero estos que no, o sea, no solamente les bastó decir que, o sea, no creer, sino que empezaron a dañarle, o sea, la mente a los gentiles, porque ahí está hablando, no sé si de los gentiles se refiere a los griegos que estaban ahí, también con ellos como les llamaban así. Entonces, o sea, ni bailan ni dan barato. ¿Ni bailan ni qué? Dan barato. Ok, gracias, Pau. ¿Qué dice Clarita y luego Edward? Sí, pues como dice Pau, otra vez se enojaron, pero otra vez se enojaron porque uno de los resultados también de la predicación de estos dos es que una gran multitud de judíos y de griegos también creyeron. O sea, la predicación siempre tenía su fruto y era por eso que estos se enojaban. Y me da mucho la atención que son los judíos, los mismos judíos, los que se enojan y hacen el revuelo y son los que incitan a las demás personas para que los apedreen, los mismos judíos, o sea, compatriotas, como quien dice, porque ya no nomás están alcanzando a los judíos, sino también a los griegos, pero yo creo que es muy importante recalcar que otra vez en esta predicación mucha gente creyó. Gracias, Clarita. Importante eso. ¿Qué dice Edward? A mí me parece, y nada, tremendo, me parece terrible que haya gente tan rata, perdón la palabra, pero es que a esta gente nunca le importaron los gentiles, ¿sí? O sea, siempre los rechazaban, como que los despreciaban y ahora sí llegan es, pero para acabarles los ánimos, o sea, sí, entonces uno diría, bueno, si no quieren creer, pues no crean ellos, pero dejen a los otros en paz, no, pero tienen que ir a estropear, sí, lo que están haciendo los hermanos, entonces sí, me parece terrible hasta dónde puede llegar el corazón, pues del ser humano, sí, porque nunca les interesaron, o sea, Galilea de los gentiles, y bueno, sí, hablaban como muy mal de pues de estas personas. Es lo que yo entiendo, no sé si será verdad, pero creo que ellos se creían un poco mejores que los gentiles y los galileos, bueno, y van pues a dañarles el corazón, ¿sí? Como a incitarlos como para que dejen de creer. Entonces sí, parece pesado. Pesado, muy pesado. Gracias, Ed. ¿Qué dice Paola? Yo les voy a contar algo así, una anécdota muy chiquitica, muy cortica, porque me está recordando más o menos esto que estaba pasando. Y es lo que pasa hoy en día cuando tú empiezas a hablarle a una persona del mensaje de la buena noticia. Y entonces, cuando esa persona empieza a comentarle como algo, imagínate lo que me está pasando, y enseguida llegan como otras personas también como a distorsionar, como que eso no es verdad. Muchas veces por envidia se tiran hasta la obra que uno está haciendo, porque me ha pasado. Inclusive pasó la finca donde vive mi mamá, ahí habíamos iniciado un grupo con un pastor que él era, creo que ellos son pentecostales. El tema es que los señores iban todos los domingos allá a ese corregimiento a predicar y hacerles alabanza, y como son ellos, aleluya y tal, no sé qué. Y una señora de otra casa también le empezó a dar como envidia porque se estaban reuniendo y ellos eran católicos, entonces empezó a llevar un cura también allá, entonces empezó a hacer, entonces como a dividir toda la obra que se está.
Pues el tema fue que las personas allá son muy católicos y dejaron de ir al grupo de los domingos del culto que se hacía y ya no volvieron a ir. O sea, ellos no siguieron porque vieron que no iba gente, que no iba nadie. Y pues la señora después también se aburrió y tampoco llegó más al culto. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Entonces, veo que también, fíjate lo que se está presentando acá. O sea, esta gente, o sea, están rechazando, pero tampoco están dejando que por lo menos los otros hombres decidan, al menos si creen o no creen, porque les empiezan a dañar como la mente. O sea, como si esto fuera de una competencia, a ver quién gana, quién se impone, quién cree lo que yo quiero que los otros crean. Entonces era como algo que recordé y que lo asimilé como con esto que está pasando acá. Uy, buenísimo, Pau, porque pensemos en algo. A veces es muy fácil ver la viga en el ojo, la pajita en el ojo ajeno. No, es que nosotros vemos la viga en el ojo ajeno y la pajita en el nuestro. No es una pestaña lo que tengo. Pero, ¿será que nosotros podemos caer en esto? ¿Será que nosotros hemos caído en esto? Porque, pilas, llega Angélica y se lanza una predicación que nos deja todos boquiabiertos y llego yo la envidiosa. No, pero es que si usted supiera de Angélica, no, es más, a mí me parece que esto que dijo Angélica aquí como que no. No, es que a mí me parece que no, claro, llega Angélica que nunca hace nada y entonces ahora quiere figurar y lo que quiere es cámara y quiere esto. Y empiezo yo a desprestigiar a Angélica. ¿Será que en la iglesia cristiana pasa eso? ¿En nuestras congregaciones pasa eso? Jamás, ¿verdad, Pau? Dios nos libre, nos ampare, nos favorezca. Pilas, porque nosotros podemos estar haciéndolo. Nosotros podemos, como dice, como marcaron ustedes, creyó una gran multitud. Y por la porción anterior nosotros podemos inferir que Pablo y Bernabé no llegaron a Iconio a decir, bueno, aquí vamos a predicar nosotros ahora, sino que muy probablemente a ellos los invitaron a compartir una palabra. Y ellos lo hicieron, tal cual lo habían hecho siempre, y una gran multitud creyó. Pero hubo un grupito que no les creyó. Imaginemos la dureza de ese corazón, que la predicación de ellos es con base en la escritura, con base en la historia reciente de las cosas que habían pasado, y como va a decir Lucas, son ciertísimas entre nosotros. Eso pasó, eso nadie lo puede negar. Pero no quieren creer. Y además de no creer, empiezan a corromper los ánimos de la gente. No le crea Angélica. No, si usted supiera quién es Angélica. No, dígame la Doris. Es ahora que está haciendo Doris con los abuelitos. No, es que Doris lo que pasa es que ella, y empiezo yo a corromper los ánimos de la gente. ¿Será que en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, en la iglesia cristiana, será que pasan esas cosas? ¿Sí o no? ¿Ustedes no lo han visto? Porque yo sí lo he visto. Y no solamente lo he visto, lo he padecido. Entonces, pilas, porque podemos estar siendo de ese grupito de judíos, podemos estar siendo como ellos. Y yo creo que no hay nada más feo que uno identificarse. Cuando uno lee los evangelios, decir, ups, yo sé cómo los escriben los fariseos, terrible. Pues aquí podemos estar siendo como esos judíos. ¿Y cuál fue entonces? Vamos a ver si esa es la actitud de los judíos, ¿cuál fue la actitud de los apóstoles? ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Doris. Pues ahí dice en la misma palabra lo que pasó.
Dice que, espérate, me ubico acá en la palabra. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos. Versículo 3, Doris. Versículo 3. Ah, yo ya iba en el 5. 3. Bueno, 14. No está apurada, me avisa. Sí, tranquila. El 3 dice, en todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué observo yo ahí? Que pase, o sea, se pueden presentar opositores, el que quiera dañar la obra, pero su palabra no vuelve vacía. Ahí dice que ellos seguían afirmando el mensaje del Evangelio y que el Señor confirmaba a través de la enseñanza de su palabra, confirmaba las señales, los prodigios y las señales. Ok. Él es el que obra, o sea, la obra es del Señor y hacia allá divisiones o el que quiera dañar la obra, el Señor siempre se glorifica. Así sean, pues no será en todas las personas. Lo que yo he aprendido es que en los grupos de estudio y que a uno le enseña uno a uno o de a tres o de a dos, sí, o de cinco, siempre cree uno o dos, pero no creen todos. Y siempre hay el que se opone. Y bíblicamente lo estamos viendo acá. Siempre se opone. Hay siempre el que se opone. Pero el Señor siempre obra. Ok, gracias, Doris. Ujú. ¿Qué dice Edward? Es que hay muchas cosas que me parecen muy chéveres de este versículo. Primero, que en mi poca experiencia, yo en realidad es muy poca, pero uno podría pensar que hay cosas que siempre pasan. Bueno, no es como una ley, pero digamos, pongamos que sería como una ley universal, eso es fijo. Cada vez que uno predica el evangelio o lleva la palabra, de una va a estar alguien ahí para que no crea esa persona nueva. Inclusive creo que cada uno de nosotros, no sé si les pasó, pero en mi caso uno recibía la palabra y llegaban problemas, algo para desviar la atención para que uno no siga conociendo. Eso pasa, eso siempre va a pasar y detrás de eso pues está Satanás que usa a otras personas. Y por eso me llama la atención lo que dice que se quedaron, o sea, como que listo, predicaron una vez, pero tuvieron que seguir trabajando, tienen que seguir regando, seguir ahí sembrando la palabra y dice que se quedaron ahí un buen tiempo. Algo que me llamaba la atención. Bueno, antes de eso, que a veces uno piensa que no, ya prediqué una vez y ya, chao. No, pues resulta que le van a llegar dificultades a las personas y bueno, es importante regar y pues que esa semillita pues vaya creciendo. Hay que estar ahí en la palabra para las personas. Angeliquita creo que era la que decía, ¿cómo hace uno para convencer? ¿Cuál sería esa tal manera? Y yo me quedaba pensando, ¿y cómo será que uno hace? ¿Cuál será el truco? ¿Cómo es que uno tiene que hablar? ¿Qué palabras tiene que usar? ¿En qué tono? Y resulta que no es así. No es por la elocuencia de uno o por el carisma de uno o por... No, eso de verdad no sirve para nada. Es el Espíritu Santo el que da testimonio, es el mismo Señor el que toca los corazones. Por eso hay un versículo que a mí me gusta mucho, un salmo, que dice que si Jehová no edifica su casa, en vano trabaja el que la edifica. Si no es el que hace la obra, es que nosotros solamente tenemos que disponernos y con lo poquito que uno dispone, pues el Señor hace. Y entonces ahí me llama la atención en ese versículo que dice que él respaldaba la palabra con señales y prodigios, daba testimonio de la palabra. Porque uno podría pensar, bueno, si uno no sabe, bueno, ¿quién tendrá la razón? ¿Este que me está hablando de esto o este que me está diciendo que no crea en ellos, sino que la verdad es esta? O sea, uno cómo sabe la verdad, ¿a quién le creemos? Pero resulta que ante una señal que haga Dios, no cree que yo pueda perdonar pecados cuando dice el Señor, que es más fácil. Levanta, toma tu lecho y anda.
pues para que vea que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados, pues hace la señal y da testimonio de que lo que él está diciendo es cierto. Entonces me parece muy chévere, porque los discípulos dice que estaban ahí confiados en el Señor, haciendo lo que tenían que hacer y el Señor los usaba. Entonces, pues eso me parece muy interesante, todo eso. Súper, gracias Edward, marcaste varios puntos. Ahorita vamos a ver si les podemos dar una miradita adicional que dice Clarita. Yo también recalco varios puntos de este versículo. Creo que el centro de toda esta porción es el versículo 3. Y creo que es a lo mínimo que deberíamos apelar cuando nosotros expongamos la palabra del Señor también. Y hay mucho que hablar de esto. Ya lo mencionaba Edward. Pero si yo tuviera que subrayar algo de este versículo, y si tuviera que quedarme con algo de este versículo, que nos dice muchas cosas, yo me quedaba personalmente con confiados en el Señor. Porque creo que esa es la base para que sucedan las demás cosas. Porque a su alrededor había un complot contra ellos, había la oposición de la que ya hablamos, pero ellos seguían con denuedo, con valentía. ¿Por qué? Porque estaban confiados en el Señor, no en sus propias fuerzas, no en su facilidad de palabra, no en la gracia que a lo mejor podían tener como personas para con la multitud, sino que estaban confiados en el Señor. Y esa confianza detonó en lo demás, en que Dios es fiel y respalda su palabra, y el Espíritu Santo estaba confirmando, y las señales y los prodigios. Pero creo que la clave ahí, y con lo que me quedo y lo que anhelo para mí, es esa confianza que ellos demostraron en momentos como estos, donde no todo era tan fácil. Gracias, Clarita. Aquí hay algo tenaz. Yo no sé cómo manejan ustedes el rechazo, pero a mí el rechazo me da mal. Yo rechazo a todo, yo soy una hipócrita, yo soy la peor. Yo rechazo a todo el mundo, no quiero que nadie se me acerque, pero me choca que me rechacen. Estúpidos, todos los que me rechazan los odio. Pero es que es muy duro manejar el rechazo. Además, cuando uno siempre, si yo no estoy viendo algo bueno, oiga, quiérame, yo le estoy trayendo la palabra de vida y no me quieren, sino me rechazan y me tratan mal y me van a hablar mal de mí y van a corromper los ánimos de la gente contra mí. Duro quedarse. Y dice que se quedaron mucho tiempo. Y se queda mucho tiempo hablando con valentía. Con valentía. Pero como dice Clarita, la clave, confiando en el Señor. Confiando en Él. Y tras la confianza viene que el Señor da testimonio. Da testimonio con las señales y los prodigios. No es de cualquier manera. No es consolándolos. No es, ay, sí, tico, ay, venga, no se preocupe que yo sí lo amo. No, es dando testimonio con las señales y los prodigios. Y aquí nos estaba contando Patricia, ya te doy la palabra, Angeliquita. Patricia Díaz nos estaba contando que su pareja no cree. Y sí, es importante ese apoyo. Pero aquí está Patricia, usted siga orando, siga dando testimonio, siga hablando con denuedo. Y ¿sabes qué? El Señor, confiando en el Señor, y Él va a dar testimonio. ¿Qué dice Angélica? Lo que quería decir era, estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero sobre todo que los rechazaron y sin embargo ellos no les importó. Se quedaron ahí como estatuas, como que me resbalan lo que digan. Nosotros seguimos aquí dando la palabra y dándoles a conocer, enseñándoles, y ellos como si nada. Que si nos hubiera pasado a nosotros, hubiéramos hecho todo lo contrario, hubiéramos salido corriendo. Hubiéramos dejado así, bueno, entonces adiós, que esté bien, no cree, bueno, chao. Sí, ahí sí nosotros nos sacudimos los pies. En señal de protesta, pero ellos se quedaron mucho tiempo. Y entonces, ¿qué pasó después entre la gente? Versículos 4 y 5.
Ed, gracias. Leo. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Ok. Algo importante aquí, algo que te llame la atención. ¿Qué recogerían, qué sacarían ustedes de esto? Ahí Que la aún familia... así, bueno, me llama la atención que aún con señales y todo, hay gente que no cree. Uno pensaría, pero impresionante, ¿no? Pero aún con toda la, y no divididos, a veces uno espera mucho, dice, no, acá que todos, no, pues de pronto algunos o la mitad, pero siempre van a haber otros que se oponen. Entonces, bueno, creo que también uno debería acostumbrarse a eso, ¿sí? A entender que, bueno, las cosas salen perfectas, sí, claro, el Señor tiene el control, pero no es como uno quisiera. Sí, tal vez uno quisiera que todos, ¿no? Cuando uno llevara, que todos, que ya, no, puede que a esos que le esté predicando resulta que se le terminen oponiendo y crean 2 o 3 o 1. Sí, entonces eso también me parece como curioso, como que hace parte de la vida de fe, no debería ser sorpresa para uno. Muy buen punto, eso es parte de la vida de fe, el Señor lo dijo. Eso no debería ser sorpresa para nosotros, pero ¿nos coge por sorpresa o no? ¿Quién quiere opinar algo más de estos versículos? ¿Alguien quiere comentar algo de esto? Está bien, hablo yo entonces, Doris. Gracias. Tienes el micrófono cerrado por si acaso, Doris. Espérate, es que estaba saliendo del celular para pasar al portal. Un segundito. No me hagan eso, por favor. Acuérdense que yo tengo un... Ya. Dice de la gente de la ciudad, no habla como del de un grupo, de unos seguidores de Jesús, sino la gente de la ciudad, o sea, de este lugar de Iconio. Está hablando en general. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otro de parte de los apóstoles. Entonces, los que estaban con los apóstoles, pues deberían ser los seguidores del Señor. Pero habla de la gente de la ciudad, o sea, en general, como si hablara de la ciudad de Bogotá. La gente estaba dividida, no estaba hablando de un grupo pequeño. Ok, vale, gracias, Doris. ¿Qué dice Pau? Yo lo que veo aquí es que la persistencia que ellos estaban teniendo ya estaba dando un fruto. Porque pues a pesar de que sí, que muchos los estaban rechazando y que tenían que tener mucha valentía para quedarse ahí, como decía Clarita, la confianza que ellos estaban teniendo en el Señor, mira que ahí se estaban viendo los resultados, porque estaban viendo que sí habían personas que los estaban defendiendo y que estaban creyendo en ese mensaje que ellos estaban dando, o sea que sí valía la pena todo lo que ellos estaban haciendo, arriesgando su vida. Sí, tenaz esto. O sea, aquí hay varios puntos. Estaban divididos. La ciudad estaba dividida. Unos estaban con los apóstoles, unos estaban creyéndole a los apóstoles. Y yo creo que, como han marcado desde el principio, aunque sea por uno, vale la pena. Pero aquí era media ciudad. O sea, estaban divididos. Por lo menos dice que una multitud de judíos y griegos creyeron. Aquí estaban divididos. Y esto es algo, como marcaba Eduardo, esto no nos debe sorprender. Jesús lo dijo.
No nos debería jamás tomar por sorpresa la persecución, el rechazo, la calumnia, todas las cosas que van a decir en contra de nosotros. Eso que no nos sorprenda jamás. Pero además, los que se oponen a los apóstoles, junto con los gobernantes, empiezan a afrentarlos y a apedrearlos. O sea, ellos están planeando matarlos. O sea, que la oposición no va a ser suavecita. Ni nos creamos que va a ser, ay, no, va a ser. Apóstol malo, vete. No, no va a ser fácil. Va a ser duro, la persecución va a ser dura. Y entonces, ante eso, ¿qué hicieron los apóstoles? Versículos 6 y 7. ¿Quién quiere leer? 6 y 7, porfa. Pau, gracias. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y a sus alrededores. Y allí predicaron la buena noticia. Oye, corre, Paquita, para que te veo. Me van a matar ahora, ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, aquí quedó el fruto sembrado y aquí hay mucha gente que está creyendo, así que vamos porque tenemos que o sea, ellos no se van no tanto porque yo pienso, bueno, son seres humanos, debieron sentir miedo de que les iban a hacer, pero ellos sabían que ya ellos habían, o sea, habían sembrado, se habían cumplido el propósito para el cual el Señor los había llevado allá, y era que muchas personas ya estaban creyendo, entonces ahora, bueno, vamos para otro lado a seguir con lo mismo. Ok, sí, que corran, a ver, sálvate. ¿Qué piensan ustedes de esto? Porque hay bueno, vamos a ver, Edward y luego Doris. Uy, es que hay muchas cosas que me dejan pensando un montón. Perdón si hablo mucho, es que yo hablo mucha carrita a veces, perdón. Me llama la atención que huyeron. Sí, a veces a uno le puede, a veces, bueno, lo que pasa es que es por un caso personal y bueno, varias personas que conozco que dicen a veces o piensan que ser cristiano es ser bobo, sí, es ser pendejo, dejar que lo pisoteen, o sea, uno va, predica el evangelio, obviamente se gana uno el derecho a ser escuchado, hace buenas obras para que los demás reciban el mensaje, pero hay gente mala que no quiere. Sí, saben que Él es el Señor y no quieren. Y pues, ¿qué hacen? Matar, destruir. Y entonces hay gente que sigue ahí, se queda ahí y se dejan, pero la cuestión es que lo pueden matar a uno. Sí, y pues yo lo veo en mi propia familia. Hay personas que tienen intenciones de destruir, de matar. Tal vez no le maten a uno el cuerpo, pero sí le pueden matar el espíritu, le pueden matar el gozo, le pueden matar todo ese tipo de cosas. Y pues a mí eso, y personalmente me parece grave. Ellos no se quedaron ahí, salieron corriendo y tampoco cambiaron el mensaje, porque uno diría, uy, me van a matar, entonces, uy, mejor yo ya no predico el evangelio, mejor tratemos de agradar a estas personas para llevárnoslas bien. No, el mensaje es el mensaje, no lo cambiaron, firmes. Sí, y se fueron, o sea, tampoco fueron pendejos, pues dejemos que nos maten. No, 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 pues sí tenían el deseo de ir a hacer la obra y eso es lo que dice en el último versículo. Fueron a otra ciudad, en Licaonia y a toda la región circunvecina, o sea, ahí cerca, y predicaban el evangelio. Me impresiona la fortaleza de esta gente. O sea, seguían predicando el evangelio, los van a matar, los apedrean. Yo personalmente diría, uy, no, señor, me dije, déjame descansar un poquito, yo me curo algo así y después, después sigo. Pero no, esta gente muy tesa seguían predicando el evangelio, eso me parece impresionante. Ok, gracias, Ed. Vamos a mirar un poco más este tema de la persecución. ¿Qué dice Boris Dolena? Boris no, Doris. Boris Dolena.
Boris Valeno. Pues es que Pablo y Bernabé, ellos han sido apartados por el Señor y llenos del Espíritu Santo. Por eso ellos mismos pueden ir valientemente a predicar, pero también se cumple acá que a medida que, o sea, ellos los amenazaron, los maltrataron, los persiguieron, y eso hace que ellos huyan a esas otras dos ciudades, porque la persecución es la que lleva a que el evangelio se expanda a los siguientes lugares y no se quede todo un tiempo solamente 10 años o 8 años en una sola región, sino eso hace que esa es la misma obra del Espíritu Santo. Los impulsa a que vayan a otros lugares a llevar el mensaje de la gracia, el mensaje de salvación. Ok, interesante este punto que está planteando Doris. Pero miremos algo. Nosotros, y los invito a todos al club de lectura que tenemos los lunes a las 6 de la tarde de Historia del Cristianismo. Allí nosotros hemos visto varias persecuciones, 3 siglos de persecuciones, donde la gente era capaz de dar literalmente la vida por el evangelio. Y era así como que, ¿qué va a hacer? Máteme, máteme. A una mujer embarazada la lanzaron a que la corneara una vaca, y ella, ¿qué le pasa? Vaca y tantas, ¿qué va a hacer? Ve acá, Boquito, ven acá, corneame. Y la vaca fue y la corneó, y ella se tapó en sus partes, y muy digna se vuelve a levantar y sigue, y no se rinde. Entonces Edward está planteando algo. Estos salieron corriendo. ¿Qué diferencia hay entre esas persecuciones? Donde además hubo una particular, la persecución en el siglo II, bajo el mandato de Decio, que la gente que no estaba ni siquiera buscando mártires, estaba buscando apóstatas, niegue su fe. ¿Qué diferencia hay entre esto que están viviendo Pablo y Bernabé? Porque con base en esto, mucha gente dice, yo sí salgo corriendo, pero yo prefiero seguir vivo y predicar el evangelio. O definitivamente uno dar la vida. Si me van a matar, máteme. Mándeme a la vaca, al oso, al león, a lo que usted quiera. Pero como dijo Daniel, yo no me voy a tener el profeta Daniel y sus amigos, los otros 3 locos, a mí, métame en el horno, pero yo no me voy a arrodillar ante su estatua. ¿Qué diferencia hay entre esas persecuciones? ¿Qué dice Clarita? No sé, porque levanté la mano antes de que hicieras la pregunta. Ahorita a ver si mis demás compañeros contestan esa pregunta, pero es que me estaba recordando, porque habíamos leído en Lucas 21 que iban a tener persecuciones, les van a tener persecuciones, pero estas van a ser ocasión para que des testimonio. Y pues sí, huyeron, ¿verdad? Pero no huyeron precisamente para esconderse, sino para seguir expandiendo el reino. Ellos tenían una misión y ellos la iban a cumplir, pasara lo que pasara. Entonces, si los perseguían para matarlos, ellos ya no iban a poder seguir cumpliendo. Entonces, ellos huyen, pero siguen predicando y dando testimonio. Porque me recordé y busqué la cita, en 2 de Timoteo 3:11, Pablo le está contando a Timoteo, le dice, tú has estado conmigo, tú has aprendido de mí, y bla, bla, bla. Y luego le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio, lista, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. O sea, después estos acontecimientos que Pablo y Bernabé están viviendo aquí en Iconio, les sirven para dar testimonio y decir, de todas estas, Dios me libró, Dios me ha librado. Entonces, me hizo recordar mucho esto, que a veces es necesario que pasemos por estas situaciones, pero que a través de ellas sigamos dando testimonio.
O sea, no nada más acobardarnos y huir, que si huyamos no huyamos a escondernos, sino a seguir haciendo lo que nos corresponde. Siento que pues qué padre decir, es que ellos estaban apartados, nosotros también estamos apartados, nosotros también hemos sido llamados. No hay diferencia entre ellos y nosotros, no debería haber, porque sí la hay, pero no debería haber. Ok, gracias por esa anotación tan importante, Clarita. ¿Qué dice Edward? Estaba pensando, estoy muy de acuerdo con Clarita, porque claro, tenemos una misión, un propósito, y no, pues hay que hacerle. Bueno, si lo matan a uno, pues bueno, lo matan a uno y pues no pasa nada, ¿sí? Pero a lo que yo decía del comentario pasado, me refiero más a que eso es lo que yo entiendo, ¿sí? Para mí, personalmente. Pues uno no quedarse rogándole al malo para que crea. Sí, o sea, creo que ya vieron más que suficiente, ya han visto cómo Dios da testimonio de la palabra en las sinagogas. Yo al Señor Jesús nunca lo vi o nunca lo vi allá rogándoles a los que ya habían visto las señales, venga, crea que yo soy la salvación. Pues una vez les dijo a los fariseos, bueno, si no creen a las señales, si no creen al testimonio del Padre, por lo menos créanle a Juan. Les digo esto para que crean, porque yo no recibo testimonio del hombre, ¿cierto? Pero no más, yo no veo al Señor ahí rogándoles, no, el Señor muestra, miren, es la verdad y allá usted sí se arrodilla. Después, claro, uno tiene misericordia, pero uno no es pendejo, a eso es a lo que voy. Que ser cristiano no es dejar, si yo sé que soy malo, ya le he predicado 10 veces y no ha querido recibir y voy y le pongo la cabeza para que me siga lastimando, pues bueno, yo no sé si eso será bíblico, yo no sé si eso habrá que hacerlo, no sé si eso será bíblico que lo manda el Señor o eso sería ser uno pues tonto, porque a veces uno piensa que es eso. Entonces, hay gente mala, sí, hay gente mala y va a destruir. Yo no sé qué tan sabio será uno ir a ponerle la cabeza al que lo quiere matar a uno. Entonces, es a eso a lo que voy. Pero claro que hay que hacer una misión y si en esa misión pues morimos gozosos porque son tesoros en el cielo. Ok, gracias por ese comentario, Edward. Yo personalmente creo que las dos persecuciones son diferentes. Las que se dieron a la iglesia luego del edicto de Nerón, cuando él anda a perseguir a los cristianos, luego hay toda una confusión, se persiguen, no se persiguen, nos gastamos los recursos del imperio persiguiendo a estos locos. Y exactamente, ¿por qué es que los estamos persiguiendo? Porque ellos ni siquiera entendían bien por qué los estaban persiguiendo. Sin embargo, la iglesia, las persecuciones de los siglos II y III eran persecuciones que se estaban dando porque los cristianos no querían adorar al César, no querían quemar incienso a César, no querían adorar lo que ellos estaban mandando. Y es muy diferente, y saco a colación esto porque de verdad hay personas que tratan de usar esto que pasó con Pablo y Bernabé, lo que estaba pasando en este momento en el siglo I, compararlo con lo que estaba pasando en los siglos II y III y lo que pasa ahora y va a pasar. Porque pida, a nosotros nos van a perseguir y no va a ser suavecito y no va a ser bonito y no va a ser relajada la persecución. Nos van a perseguir y nos van a querer obligar a hacer cosas que están en contra de nuestra fe. De alguna manera nos van a decir arrodíllese ante la estatua de César, arrodíllese ante los valores de este mundo, arrodíllese ante la ideología del mundo o lo mato. Pues muy diferente a lo que está pasando aquí, que los quieren apedrear por envidia. Ya esto es diferente, esto es otra cosa. Aquí quedarse si era así como ponerle la cabeza al envidioso, como dice César, dejarse cortar la cabeza por el envidioso. No, checo, tampoco. Ya viste las señales, ya viste los prodigios, ya escuchaste la palabra.
Y habiendo escuchado la palabra, pues cada uno tomará una decisión. Pero esto no tiene ninguna relación con las persecuciones posteriores y las persecuciones que vendrán, donde nos van a decir arrodíllese ante los valores, ante la ideología de este mundo, ante la palabra de este mundo, ante la doctrina de este mundo. Y nosotros decidiremos si morimos por la palabra de Dios y nos dejamos y que nos maten, o decimos sencillamente, no se preocupe, yo me arrodillo ante la ideología del mundo. Entonces, quería marcar esa diferencia porque me parece que es un tema bien actual. En este momento estamos siendo perseguidos de otras maneras, pero nosotros decidiremos, vamos a seguir predicando el evangelio. Vamos a morir por la palabra, porque finalmente a Pablo lo matan por predicar el evangelio. O nosotros vamos a salir corriendo o vamos a arrodillarnos ante la estatua de César. Quemarle incienso al César. Pero lo que sí estamos viendo es que a estos locos nada los calla. Ellos no se van a tomarse un break, un descansito mientras recuperamos fuerzas. Ellos van y donde van, a donde llegan, y siguen unidos y siguen predicando el evangelio. Yo no sé qué les queda a ustedes de esta porción, con qué se quedan para seguir, para aprender, para fortalecerse como cuerpo de Cristo. No sé si alguien quiere comentar algo que le haya quedado, que lo haya atravesado de esta porción, Angeliquita. Bueno, pues a mí me queda algo que a donde vayamos, a donde estemos, con quien estemos, pues que confiemos en Dios, que Él nos va a ayudar a compartir la palabra, que es lo que Él nos manda, compartir la palabra, así como lo hicieron ellos, como lo hizo Pablo, y pues que a pesar de que nos rechacen, que nos hablen feo, que nos traten mal, porque es diferente a lo que vamos a vivir más adelante y a lo que vivieron ellos, que en realidad comparado con lo que ellos vivieron, pues no es nada, es un rechazo y ya, y uno no vuelve a ver a la persona, entonces, ¿en qué nos afecta? Nada. Pero sí seguir insistiendo en que debemos compartir y enseñar la palabra de Dios. Y que está Dios con nosotros, que confiemos en Dios, que Él nos va a permitir dar el testimonio de Él para que la gente crea. Así es, gracias Angélica. ¿Qué dice Pau? Bueno, yo creo que este capítulo o estos versículos a mí me dejan y como enseñanza, y creo que me han venido dejando como enseñanza los anteriores desde que estamos estudiando, y es como nos habla es como de la persistencia y de la valentía que nosotros debemos tener para llevar, mire, en nuestra vida, ni siquiera para predicar, sino para llevar nuestra vida de fe. Y de verdad que eso es algo que tú no lo conoces, que tú no lo experimentas, hasta que tú de verdad empiezas como a leer detalladamente la palabra. Realmente uno, cuando uno dice que cree en Dios, pero que no lo conoce, no sabe al detalle de verdad estas dos cosas, esta persistencia y esta valentía que nosotros tenemos, que debemos tener, y que de verdad yo le pido a Dios que me ayude a tenerla, porque yo no la siento realmente que la tenga. Uno, como tú decías, uno a veces ante el rechazo, no es problema de él, pero a ver, el Espíritu Santo es el que tiene que hacer la obra o no sé qué, o sea, y como que uno recae, otra vez vuelve. Y bueno, yo en particular, yo sí le pido al Señor que, o sea, que me ayude
a tener esa persistencia, esa valentía, porque siento que me falta muchísimo. Soy muy floja. Sí, el umbral del dolor de uno es como... Sí. Antes de darle la palabra a Edward, pero aprovechando esto que tú dijiste de conocer la palabra, Isabel escribe, Jesús había advertido a los 12 de lo que les iba a suceder, pero no a Pablo y Bernabé. ¿Les contarían? Pues Isa, yo creo que sí. Además, no solamente es que Pablo le contarían, Pablo era un perseguidor y buen madre de la iglesia. Pablo era un loco. Y yo me imagino que cuando él torturaba a cristianos, más de uno le diría, tranquilo, pégueme todo lo que quiera, frégueme la vida todo lo que quiera, porque ya el Señor nos advirtió de eso. Así que yo no creo que para ellos haya sido una sorpresa. Y lo peor es que para nosotros no debería ser una sorpresa y a veces actuamos como si lo fuera. ¿Qué dice Edward? A mí lo que me toca de esta porción es que, y cada vez me convenzo más de que yo no puedo hacer nada. O sea, de que dependo de Él y que necesito del Señor. Todos necesitamos del Señor porque uno, la verdad, no puede hacer nada, ni llevar la palabra, ni dar testimonio, ni soportar tribulación, ¿nada? Entonces, eso es lo que me queda, que necesita uno de verdad, estar lleno de Jesús, porque sin Él, la verdad es que no, nada se puede hacer. Eso me queda a mí. Ok, gracias, Seth. ¿Qué dice Clarita? Para mí es difícil porque yo pienso contrario. Yo pienso que yo sí tengo que hacer algo, pero me es difícil. O sea, hay dos cosas que yo tengo que hacer y esta es predicar, porque eso es lo que he sido llamado, y la segunda es confiar. Yo tengo que predicar, pero confiando en el Señor. Y ya el Señor tiene que hacer otras cosas, como respaldar su palabra, hacer las señales, los prodigios. Entonces me quedo con esta parte, el ver porque Pablo y Bernabé, ellos son mis hermanos, aunque ya no están, ellos son iglesia como lo soy yo ahora. Y ver que ellos pudieron, me queda como de ejemplo y aliento de decir, síguete esforzando, síguelo haciendo. Llegará el momento en que la confianza sea tal y tan genuina, entonces lo demás vendrá por añadidura. El Espíritu Santo es fiel, Dios es fiel y va a hacer lo demás. Entonces me quedo con esta parte. Yo tengo que predicar y confiar. Y el Señor hará el resto, hará que las personas crean, no por lo bonito de mi predicación, sino porque Él hace que su palabra no vuelva vacía. Y habrá persecuciones, pero como Pablo lo testificó con Timoteo, de todas esas nos librará el Señor hasta que llegue el momento en que Él diga, bien, buen siervo fiel, vámonos. Pero qué difícil es, o sea, para mí es muy difícil, porque yo sí creo que Dios tiene que hacer una parte, pero que yo tengo que hacer la mía también. Y es donde me confronta, qué tan dispuesta estoy a hacer. Vale, gracias, Clarita. Yo comparto con Clarita las dos cosas, pero no en el mismo orden. Yo lo que me lleva aquí es que yo tengo que confiar en el Señor. De verdad, descansar y decir, esta es tu obra, esta es tu iglesia, estas son tus ovejas. Yo hago. Después de que confío, ahí sí predico. Después de que confío, ahí sí, pues las señales y los prodigios me seguirán porque Él lo dijo. ¿Y para qué lo diría si no me va a acompañar con las señales y los prodigios? Pues sería bien sadiquín, ¿no? Bien malvado sería Jesús si me dice a mí, y estas señales y prodigios seguirán a los que creen, y después no me siguen. ¿Para qué me dice? Yo tengo que confiar en Él. A mí esto es lo que más me atraviesa, porque si yo confío en Él, pues persígame quien se le dé la gana perseguirme, como dijo Pablo, y eso es algo que yo creo que uno debe ejercitar, la fe, para poder llegar y decir, como dijo Pablo, para mí el vivir es servir a Cristo y el morir es ganancia.
Pero eso no se logra de la noche a la mañana. Eso se logra confiando, creyendo, ejercitando esa fe. Eso es lo que yo esta es la palabra que yo más atesoro hoy, confiar. Porque con la confianza uno puede resistir todo, absolutamente todo. No habrá ningún embate del enemigo, ninguna acechanza que pueda derribar nuestra fe. Entonces, ya son las 7:51. Bueno, nos quedaría un poquito más de tiempo. No sé si alguien quiere comentar algo más o algún voluntario para hacer una oración y despedir este tiempo. Ni comentarios ni oración, nada. Dorisilla. Pues para hacer un poquito más de énfasis en lo que vamos a vivir y padecer por causa de llevar, como dice el último versículo de lo que estudiamos hoy, que ellos huyeron a otras ciudades, a Iconio y esta otra ciudad, a seguir llevando las buenas nuevas. Y pues nos enseñó el texto hoy el confiar en él, pero también nos mostró que la gente se divide por causa de su enseñanza, la enseñanza de su gracia, y que siempre, y que también nos muestra los que siguen a los apóstoles y los que no siguieron la enseñanza de los apóstoles, pero también muestra el sufrimiento que se va a tener por la obra. Y con el Señor Jesús con Pablo, desde Hechos capítulo 9, el Señor fue claro con Pablo. Le dijo que él le mostraría lo que había de sufrir por causa de su nombre. Y si nosotros decidimos servir al Señor y hacer la voluntad del Padre, pues también nos pasa. Lo que pasa es que tenemos que aprender a diferenciar si lo que nos sucede, que nos maltraten, nos rechacen, si eso realmente viene por hacer la obra del Señor, o si eso viene por situaciones o circunstancias como muy personales. Eso ya es diferente. Entonces tenemos que diferenciar si eso viene, es de verdad por dar la vida en la obra del Señor. ¿Sí? Ok, vale, Doris, muchas gracias. Sí. Antes de terminar, quiero leer un comentario que hace Patricia Díaz. Dice, yo creo que Dios nos prepara en cada prueba. Ellos pasaron persecuciones por amar a Dios. Y sí, yo creo que cuando uno ama a Dios, sencillamente, uno ama a Dios porque confía en Él. No puede ser al contrario. Uno no confía después de amar, uno ama después de confiar. Y si nosotros confiamos en Él, pues Él mostrará sus maravillas y sus prodigios y toda su gloria por medio de nosotros. Y vamos a ver la próxima semana cómo los apóstoles, qué va a pasar ahora, porque esto se pone bueno. Vamos a seguir entonces estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos vemos la próxima semana y el lunes a las 6 de la tarde seguimos aprendiendo de la historia del cristianismo. Edward, si vas a orar, Edward, ora. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, Señor, que tú nos enseñas. Ayúdanos, papá, ayúdanos a creer, de verdad. Ayúdanos porque tal vez hemos oído mucho y aún nos cuesta confiar, esperar en ti, Señor, porque uno es tonto, Señor, pone uno la confianza en sus propias habilidades, en sus capacidades y la verdad es que nosotros no podemos. No podemos, necesitamos de ti, nosotros dependemos de ti, así que ayúdanos a confiar porque queremos amarte, queremos que el amor crezca en cada uno de nosotros. Así que te pedimos que nos ayudes, Señor, ayúdanos a dejar de estar pensando en nosotros y más bien tener la esperanza puesta en ti, Señor, y en tu propósito.
Y prepáranos, Padre, porque nosotros no somos capaces, pero queremos, Señor, llevar la palabra, dar testimonio de tu palabra, Señor, padecer persecución, porque queremos ser bienaventurados. Así que ayúdanos, papá. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, guárdalos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el lunes y un abrazo fuerte. Chao, Adri, gracias. Chao a todos. Chao.